I had nothing but heartaches. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. San Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 44, estaremos leyendo la palabra del Señor y dice así: Jesús ora en Getsemaní, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Hoy vamos a estar meditando y tratando de responder la pregunta: ¿por qué Jesús sudó grandes gotas de sangre? Esta es una pregunta que tiene mucho significado. Hay quienes, por la expresión "cómo", creen que es un símil. Un símil, en teología, es una figura que nos sirve de comparativo para hacernos una idea de ciertos puntos que enfoca el escritor sagrado. Por ejemplo, Pedro, para hablar de la venida del Señor, también dice y toma referencialmente el Salmo 90, cuando dice que un día para con Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. En ese sentido, el símil no necesariamente involucra exactamente lo mismo. También está la figura que también Pedro usa y dice que Satanás, el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. El cómo da a entender que solamente es un comparativo, por eso un símil, algo que tiene similitud, pero no necesariamente exactamente lo mismo. Sin embargo, mucha atención aquí, sin embargo, sabemos que lo que Lucas presenta aquí no es un símil, fue una situación real que se suscitó en la vida del Divino Maestro. Es llamativo que este evento aparece en los 3 evangelios que se denominan sinópticos, los 3 evangelios que se tienen que estudiar y cotejar uno al lado del otro, se estudian a la par, porque lo que no presenta uno sí lo presenta el otro, y si aparecen los 3 evangelios y lo estudiamos con calma, nos da un panorama completo de lo que estamos observando de las vivencias del Maestro. Es llamativo que ni Mateo ni Marcos, en los cuales aparece este evento, se habla de este tremendo momento de la angustia máxima en el Divino Maestro. Sin embargo, sí aparece en el Evangelio de Lucas. Y usted dirá: ¿y qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la gran importancia? ¿Por qué es tan clave observar que Lucas sí evidencia esto y no los otros 2 evangelistas? La razón es esta. Sabemos por la misma Biblia que Lucas era médico. Es el escritor del Evangelio y es el escritor del libro Los Hechos. Y Pablo también en algunas de sus cartas menciona a Lucas como el médico amado. Ahora, sabemos por la forma que escribe Lucas, que escribe su carta para el mundo gentil, del griego, del filósofo, del hombre de ciencia. Y Lucas prácticamente hace un detalle exquisito desde una manera o un punto de vista incluso científico
de muchos pasajes, de muchas situaciones que se dieron en la vida del Divino Maestro. Para esto hay que entender el enfoque hacia quiénes fue dirigido cada evangelio. Por ejemplo, Mateo fue dirigido al pueblo judío. Entonces tiene mucho del tinte judío, con los sacrificios y todas aquellas cosas. Entonces el enfoque es más para el pensamiento del judío. Entonces Mateo se va a basar, va a ser su enfoque de evangelio en los aspectos más ceremoniales, más desde el enfoque mismo de la nacionalidad, la procedencia del Mesías desde la línea sanguínea del judío. En su contraparte, Marcos tiene un enfoque más dirigido al mundo del pensamiento romano. Por eso su lenguaje es más rápido, más directo, no da prácticamente detalles, va al punto preciso. Juan es un evangelio muy diferente, que es el evangelio teológico por excelencia. Es un evangelio profundo, íntimo, que va a mostrar la divinidad del Señor Jesús como el verbo que vino hecho carne. Pero Lucas, el evangelio de Lucas, es casi una documentación forense incluso del proceso de la cruz. Es casi un informe de un forense. Y hay aspectos del evangelio de Lucas que nos arroja mucha información de detalles, de situaciones, de señales, portentos y situaciones milagrosas que se dieron en los días del Maestro, que nos enriquecen mucho nuestro conocimiento. Los tres evangelios coinciden en esto, que Cristo, previo a la cruz, entró en un extremo estado de agonía. ¿Qué tipo de agonía? Una agonía espiritual, más que una agonía psicológica. Una agonía espiritual profunda, tan profunda que tuvo implicancia en las áreas físicas. Hay un área que se llama la somatización de enfermedades, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Hay médicos que dicen que hay pacientes que predisponen sus pensamientos, predisponen su mente, y finalmente las señales de enfermedad y la enfermedad misma aparecen en base a lo que ellos predispusieron en su mente. Es lo contrario a lo que en medicina se llama el efecto placebo. Hay enfermos terminales que el médico les da un remedio que a lo mejor ni siquiera es remedio, una cápsula, a lo mejor hasta de bicarbonato, y le va a decir al paciente que ese remedio es el eficaz para sanarle la enfermedad. Y extraordinariamente han habido casos que pacientes, y está documentado por ciencia, se han recuperado. A la inversa, hay quienes mentalizan ciertas dolencias, las terminan padeciendo en el físico y finalmente se enferman. ¿Qué significa esto de la somatización? Pasa que a veces hay áreas profundas del pensamiento que sí pueden afectar la parte física. Ahora, lo que le ocurre al Divino Maestro tiene algo que ver con esto. En ciencia hay un fenómeno que se llama la hematohidrosis, que significa que ciertos individuos bajo presión extrema, bajo estrés profundo o situaciones de agonía terrible, donde el estrés, la preocupación, la angustia, el sentirse morir, los aflige al tal punto que hay ciertos vasos capilares que son, podríamos decir, como venas muy delgaditas del tamaño de un pelo prácticamente en cuanto a diámetro, que se rompen por esa angustia, por esa presión, por ese estrés, se rompen, y esa sangre también puede ser exudada, puede ser expulsada a través de la transpiración. Y dicen los eruditos de la ciencia médica, tomando el evangelio de Lucas, que esto lo más probable es casi totalmente posible, de un 100%, que este fue el fenómeno que vivió nuestro divino Maestro, el Señor Jesucristo.
Por eso el detalle que nos arroja Lucas es extraordinario. Por favor, pongamos atención a los versículos leídos. Vamos respondiendo esta pregunta y vamos a entender ahora por qué estaba tan angustiado el maestro. Mire, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Ah? Podríamos decir que aquí ya vino todo el evento de la Santa Cena, de la cena final con los suyos. Ya Judas fue a hacer lo que tenía que hacer. Ya Cristo les había dicho, ya hasta el cansancio, más de 1, 2, 3 veces, que él iba a morir por causa nuestra del pecado, que iba a entregar su vida. Le hizo todo el panorama a sus discípulos. Y ahora, como era costumbre en el Divino Maestro, se apartaba a su lugar secreto de oración con el Padre. Qué importante es tener un lugar de intimidad con Dios. Ahí en el jardín de el Getsemaní, que era una parte del Monte de los Olivos, iba a orar el maestro. Ahora es llamativo, y ponga mucha atención aquí, que Getsemaní significa el lugar donde se aplasta la aceituna. Cuando usted aplasta una aceituna, de la aceituna brota aceite. ¿Ah? Acá literalmente el maestro, el peso de la obra que él iba a realizar lo termina aplastando y exuda sangre. En el fondo, las grandes gotas de sangre que transpiró el maestro evidenciaban, por un lado, la angustia terrible que estaba en su alma, por otro lado, también evidenciaba que a través de la sangre de la cruz iba a venir salvación. No es en vano que sea la historia esta en el Monte de los Olivos y en el sector del jardín del Getsemaní. Ahí literalmente la aceituna estaba siendo machacada. La aceituna, cuando es destruida, apretada, molida, bota aceite. Cristo, el Señor, tuvo que ser molido por nuestra causa, como dice Isaías 53, para que de él brotase sangre, sangre que perdona, sangre que restaura, sangre que justifica con Dios. Y a través de ese acto después iba a surgir el aceite, el Espíritu Santo que nos sellaría para salvación. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahora, mucha atención. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Ahora, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Se fija, hay detalles que nos da Lucas que los otros no nos dan, y es llamativo porque Mateo fue testigo presencial. Marcos recibió mucho del Evangelio que escribe como fuente fidedigna Pedro, porque Marcos fue ayudante de Pedro, y Lucas indagó diligentemente con esa mirada científica, haciendo un informe detallado, porque esa es la costumbre del científico, usando el método científico, detallan hasta el más mínimo suceso. Acá nos da incluso la distancia, como de un tiro de piedra. Un tiro de piedra está entre los 30 a 70 metros aproximadamente. Entonces él se apartó a esa distancia. Obviamente había 3 discípulos que eran los más cercanos, que era Pedro, Jacobo el mayor y Juan, sus más íntimos. Y el resto quedaba un poco más relegado, pero en este caso Cristo se aparta de ellos como entre 50 a 70 metros de distancia. Y se puso a orar. ¿Y qué oraba? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A qué se refería? La Biblia, cuando habla de copas, siempre por lo general apunta al juicio de Dios. Entonces Cristo le estaba diciendo: Padre, si hay otra forma para evitar esto, hazlo. Pero inmediatamente dice: no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. En otras palabras, Padre, si hay otra forma para evitar que yo cargue el juicio sobre la humanidad, que sea de otra manera. De alguna forma aquí aparece también la parte humana de la preservación de la vida, pero inmediatamente la doble naturaleza de Cristo toma total dominio. La parte divina en el Maestro le dice: hágase tu voluntad por sobre todo. En San Juan 4:34 el Maestro ya había dicho que para él hacer la voluntad del Padre era como su comida.
era lo que venía a ser. Muchas veces dijo, anhelo que llegue ese momento. Ahora el momento estaba llegando. Ahora, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Mire los detalles que da Lucas. ¿Por qué? Y estando en agonía. ¿Usted entiende la expresión agonía? La agonía es sentirse morir. La agonía es cuando estamos al borde de la muerte. ¿Cuál sería el estado anímico, espiritual, psicológico y del alma quebrantada del maestro previo a la cruz, que se sentía en agonía? Estoy triste hasta la muerte, nos dice el otro evangelio. Y estando en agonía, pero aquí viene algo fundamental, oraba más intensamente. Me incluyo, a nosotros nos pasa lo inverso. A veces entre más difícil la situación, entre más angustiados estamos, entre más angustioso el proceso, a veces oramos menos, y seamos honestos. Acá se nos da el indicativo que en esos procesos terribles, cuando nos sentimos morir, más hay que orar. Ahora, aunque no ese es el foco, ponga atención. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ya hemos dicho que científicamente esto está comprobado que ocurre en casos de agonía extrema, donde se somatiza desde esa agonía del estrés psicológico y de la angustia del alma, puede terminar reventando venas físicas, literales, del organismo. O sea, el físico se ve afectado desde lo psicológico. Y este fenómeno es lo que ocurrió con el maestro. Pero aquí surge una segunda pregunta. Entonces ya hemos respondido la primera. Aquí son dos respuestas en una. Respondimos la primera. ¿Por qué sudó grandes gotas de sangre? Por el nivel de angustia que tenía él. Pero la segunda pregunta, que es clave responder dentro de este tema. ¿Qué le angustiaba tanto al maestro? ¿Es acaso que tenía miedo a la cruz? ¿Tenía miedo a la angustia y el dolor que iba a vivir? ¿Quería evitarse realmente ir al sacrificio? Y es clave responder esto porque hay algunos arrogantes, soberbios, herejes incluso, que atribuyen que el Señor Jesús tuvo miedo a la cruz, tuvo miedo a los clavos, tuvo miedo al flagelo del látigo romano. Dicen que Cristo en el último momento casi cede a la tentación de reformular el plan de salvación en base a aplicar otro tipo de medida extrema de sacrificio. Sin embargo, la Biblia nos dice que eso es totalmente falso y lo desmiente categóricamente. Cristo para esto vino, para esto nació, para esto se preparó. Todo estaba sustentado y fundamentado en que Cristo llegase a la cruz. Y siendo Dios en esencia, Él ya con la Él ya con la conciencia mesiánica, a partir de los 12 años, vale decir, sabiendo quién era Él en realidad, el Dios hombre que venía a ponerse en nuestro lugar, Él siempre tuvo claro cuál era su destino, la cruz. Entonces no podemos llegar a pensar, ni siquiera permitir un atisbo de duda respecto al carácter íntegro del Señor Jesús en pos de la cruz. Entonces, ¿qué le causó tanta angustia? Y la respuesta es sencilla. Cristo no le tuvo temor a los clavos, a la corona de espinas, a la golpiza que recibió al haber sido molido su cuerpo, ni a la muerte misma, no. Porque Él sabía y Él decía que nadie podía tomar su vida, sino que Él la ponía voluntariamente y la entregaba cuando Él dispusiera. Lo que le angustiaba al maestro es justamente el sentido de la copa. Lo que le angustiaba es que como el juicio, la copa de la ira de Dios, iba a recaer en él, como dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, y que Dios no tiene comunión con el pecado, por un instante el Padre tenía que abandonar al Hijo. Aquí se entiende el Salmo 22, que después Cristo literalmente lo expresa en un grito angustioso. Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani. ¿Será casualidad que desde las 12 a las 3 de la tarde, entendiendo que la cruz del Maestro comenzó a las 9 de la mañana y expira a las 3 de la tarde, ahí abarca el sacrificio de los dos corderos, el matutino y el de la tarde? Ahí el divino Maestro, en ese lapso de 6 horas de la cruz, estaba entregando su vida y recibiendo la imputación de juicio de todo el mundo sobre él, la copa de la ira del Padre recayendo en el Hijo. Y podríamos decir que Dios, y este sí que es un símil, como que le dio vuelta la espalda al Hijo. No pudo mirar la cruz, porque la Biblia nos dice que en ese lugar Dios estaba anulando la maldición. Cristo estaba simbolizando la maldición. Gálatas 3:13 lo dice. Y en la cruz el Padre a Cristo lo simbolizó, lo hizo pecado, porque Él cargó como un imán, absorbió todo el pecado de nosotros sobre su propia humanidad. Gálatas 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado. Entonces Cristo estaba representando el pecado y la maldición, y con esas cosas Dios no puede tener comunión. Entonces, sobre el pecado y la maldición que estaban presentes en Cristo en ese momento, muriendo en la cruz, Dios desató toda su ira de juicio, vertió toda la copa de la ira en la humanidad del Hijo. Y la mayor angustia no fue que ocurriese eso en su humanidad, sino que por un instante, no menor, porque al menos 3 horas dice la Biblia que hubo tinieblas densas, es porque el Padre no podía soportar esa maldición y ese pecado que estaba muriendo ahí. Pero al mismo tiempo es cosa de imaginarse cuán angustioso fue este proceso para un hijo que se siente desamparado y para un padre que tuvo que darle la espalda al hijo. Por eso el Espíritu Santo ilumina de esta forma el entendimiento de Lucas, con la recabación de todos los antecedentes, con toda la información del detalle, para mostrarnos el proceso angustioso que el Divino Maestro iba a vivir. Así entendemos que literalmente Él sudó sangre por la angustia, no de los clavos, ni de la corona de espinas, ni del gran tormento y sacrificio que viviría en lo físico, sino era una angustia profunda en lo espiritual que se manifestó en el aspecto físico, porque el Padre iba a tener que quebrar esa comunión íntima con el Hijo. Le está tomando peso, amada iglesia, al gran sacrificio de la cruz. Esto es incomparable, inigualable e inimaginable en muchos aspectos. Entonces ya hemos respondido una pregunta y ha servido para que sea una respuesta doble. ¿Por qué sudó grandes gotas de sangre el Maestro? Por el extremo proceso de angustia que estaba viviendo. ¿Y le temió a la cruz en sí misma? No. Su angustia se centraba porque el Padre tenía que quebrar la comunión con Él por lo que Él estaba cargando en el momento de la cruz. Consigna y lema para el día de hoy. Aplica de esta manera. La copa de la ira de Dios la bebió Cristo por nuestra causa. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have